buenos días. ¿Cómo dormiste? Bien, gracias. Qué bueno. Y gracias a los dos por lo de anoche. Sí. Tú debes de ser Eugenio, el papá de Antonia. Sí, soy yo. Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Tú Muy debes ser el hermano de Hugo, ¿no? Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Oye, Adela, ¿no quieres que yo te espere para irnos a la fiscalía juntos? No, vete tú primero. Es que yo le voy a llamar a Javi. ¿Seguro te puedo esperar? No te preocupes. Gracias. Si vas a llamarlo, me quedo. Me gustaría ver cómo está. Sí, seguro le va a encantar verte. Oye, ese Javi es un crack, ¿no? Todos lo quieren. Sí. ¿Cuándo vas a desayunar, mi amor? No, yo tengo que ir a ver a Cruz. Con permiso. Pues, ¿Ya viste? no, mamá. Esa mujer no te quiere. Ni un besito, ni una mirada, ni una caricia, nada más te usa. No empieces, mamá, sí, por favor. ¿Qué hace todo el día? Correr detrás de ese Cruz, que si el trabajo, que si la denuncia, que no sé qué tantas cosas, y tú aquí como imbécil, y ella enredada con él. Pues tiene que ir a ver a Cruz, tiene que estar trabajando con él y están viendo lo de su hermana. Agarra la onda, jefa. Ya no digas cosas, cara. Ya estás, me quitó el hambre. Ay, por favor, Plácido. Sigue así, campeón. Te amo. Bye. No te pongas así. Javi está súper bien allá. Siempre que termino de hablar con él, se me parte el corazón. Es de la academia. Tengo que tomarla en el cuarto. Sí. Ya viste que Javi está bien, ¿eh? Adela, mija. No quisiera parecer un entrometido, pero ¿qué está pasando? Digo, esos dos muchachos son hermanos y me parece evidente que están enamorados de ti. ¿O me equivoco? No es tan sencillo, Eugenio. Mija, en esta vida nada es sencillo. Y en el amor menos. Es un regalo, pero también es una responsabilidad. Y bueno, tarde o temprano vas a tener que decidirte por alguno, porque si no, pues los vas a perder a los dos. ¿Tú qué haces aquí? Fingiendo que eres muy apegada a la ley, mientras tu defendido está prófugo de la justicia. Y en lo que a mí respecta, Damián Rosales está desaparecido. Y yo pensaría que usted debería de estar dando respuestas sobre su paradero. Después de todo, estaba bajo la custodia de la fiscalía, en su misteriosa fuga. ¿Ya terminaste? Sí. Pues ya lárgate. No te quiero ver aquí en el edificio. Lárgate. Usted no tiene autoridad para despedirme. Trabajo en Derechos Humanos y Supervisión de Procesos. Es un departamento adscrito a la Comisión Presidencial. Mire, si quiere se lo explico mejor. Usted no tiene jurisdicción ni en el caso de la colina ni en mi puesto. ¿Sí? Con permiso. Conmigo no te estés haciendo la lista, ¿eh? Te vas a calmar. Señor fiscal. Necesito hablar con usted, es urgente. Sí, por supuesto que sí. Buen día, fiscal. Pasa, por favor. Mira lo que encontré. Te lo quiero volver a dar para que te siga protegiendo. Pero no lo vayas a perder. Y no quiero que nunca nos abandones. Nunca les voy a abandonar. Bueno, ¿ustedes se piensan casar en la frontera o aquí? No lo hemos pensado todavía. Pues piénsenlo rápido. Yo voy a ir por mi cuaderno y ustedes se quedan aquí. Ándale. Ese tiempo tenemos para pensar. Sí, Pi. Lo que sí he estado pensando es... ¿qué vamos a hacer después de que hable con el mentado tío Raúl? Yo creo que lo mejor es sacar a Renata del país. ¿La verdad te parece que eso es lo mejor?
pues ella nunca va a estar a salvo aquí. Y no la voy a dejar con su tía Graciela. Lo que te quería preguntar es si tú estarías dispuesta a irte con nosotros, a empezar una vida nueva lejos de aquí. Todo va a estar bien. Hola. Hola. Tuve un encuentro bastante desagradable con Cruz. Se enteró de que estoy trabajando aquí en la fiscalía y quiso correrme, pero en cuanto le dije que no tenía autoridad, pues se puso fúrico. Bien, pues su estado natural actualmente. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Nada? ¿Por? La idea de que trabajara aquí en la fiscalía fue tuya, ¿sí te acuerdas? Sí, pero eso fue antes de que me enterara. Bueno, ya sabes. Ya sé, pero... podemos llevar la fiesta en paz, por favor. Y más ahora que tu hermano, tú y yo estamos viviendo en la misma casa. ¿Puedes separar lo personal de lo laboral? Sí. Tienes razón. Perdón. No, necesito de tu ayuda. Graciela Villanueva vino a Veracruz y estaba muy nerviosa y decía que era algo urgente, pero como que sentía algo extraño y tenemos que averiguarlo. A ver, yo sé que te estoy pidiendo mucho y que tendrías que renunciar a todo lo que tienes aquí, pero realmente creo que lo mejor es alejar a Renata de todo esto y quiero que vengas conmigo. Es muy hermoso ver cuánto la quieres. Pues sí, nunca he tenido hijos, pero supongo que así se debe sentir. Esta necesidad de protegerla, de cuidarla, de que esté bien. Pero también la felicidad que me da. Es algo que nunca había sentido. Yo también siento algo así, luego... Estamos juntos en esto. Y si lo que toca es irnos del país, me voy con ustedes. Porque yo ya no consigo la vida sin ti y sin Renata. Nunca lo sabrán que no bebo. Son novios, se gustan. Oye, chamaca, ¿qué es eso de andar espiando a los adultos, ¿Qué es eso de andar espiando a los adultos? No me sentí nada bien mintiéndole a Secretaría de Inteligencia. A ver, bonita. No dijiste ninguna mentira. Lobo secuestró a tu sobrina. ¿Estás seguro que no me va a pasar nada? No te va a pasar nada. Porque estás conmigo. ¿Y a Sufrero? ¿Qué va a pasar con él? Ok. A Sufrero sabe que no lo puede ver la policía forense. Ellos tienen la orden de ir a hacer la exhumación del cuerpo de Miranda ya. ¿Y en cuánto tiempo nos dan los resultados? Pedí que salieran hoy mismo. Oye, quiero que estés tranquila, bonita. No te va a pasar nada. La orden ya está firmada y eso va a suceder hoy. Buenas. Pues sí, conté. ¿Qué pasó, Hugo? Estamos en una reunión. ¿Qué pasó? Es rápido, no le quito mucho tiempo. Es que no sabía que la señorita Villanueva está acá. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo voy a estar? Pues Lobo volvió a secuestrar a mi sobrina. Entonces, como que no, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Digo, lamentablemente ese caso ya no está a nuestro cargo, pero digo, sépase que cualquier cosa que necesite, aquí estoy. Por favor, Sí. Fiscal, mire, necesito que me firme nada más estas órdenes de traslado. Nada más ahí donde dice su nombre. Son 3, nada más. Sí. ¿Lista? Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a usted. Los dejo. Muchas gracias. Perdón, grosero. Qué gusto de verdad verla. Gracias, Hugo. Sí, lo que necesito. ¿Le cierro? ¿Le cierra usted? Sí. Nada más con el son. Perdón. Ahora sí ya nadie nos va a molestar. ¿Sabes qué? Me di cuenta.
estaban en algo raro. ¿Raro como qué? No sé, raro como si tuvieran algo. ¿Qué? ¿Crees que sean amantes? Ahora, cuando entré, escuché que Cruz dijo algo sobre una orden firmada. Vamos a ver. Yo creo que firmó. Van a exhumar el cuerpo de Miranda. Hombre, tenía que salir de la duda. Siempre dicen por ahí que hay que hablar con la que lleva las riendas de la casa. Pues te agradezco que hayas aceptado verme. Sin ningún problema. ¿Para qué me citaste? Zoe, Ignacio. solo vengo a decirte que me niego a perderte. Y estoy dispuesto a esperarte el tiempo que sea necesario. Eres el amor de mi vida, Zoe. ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Yo ya lo decidí. Yo ya no quiero nada contigo. No, es que escúchame. Ignacio, no. Tú y yo ya no vamos para ningún lado. Yo ya regresé con Pablo. Van a exhumar el cuerpo de Miranda, ¿pero por qué? No lo sabemos, pero al parecer hoy mismo van a hacer la exhumación. Seguro es por los mensajes que recibió Graciela. Eso o a lo mejor quieren seguir sembrando pruebas en contra de Lobo para seguirlo culpando. Y nos enteramos también de algo más. Creemos que Cruz y Graciela son amantes. ¿Qué? Eso sí no me lo esperaba. Oigan, tienen que tener muchísimo cuidado. No pueden estar muy cerca de él porque Cruz puede darse cuenta que lo están espiando. Sí, en cuanto sepamos algo más, les avisamos. Bye. Están corriendo muchísimo peligro. No puedo creer a Cruz, no tiene vergüenza. ¿Cómo se atreve a profanar el cuerpo de Miranda?